Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más acerca de las técnicas de memorización. Bueno, en concreto mi técnica de memorización. Y hoy creo que este ya es el cuarto vídeo de la serie. Voy a descender un peldaño más en esta labor de desmenuzar la técnica para, aplicando un poco lo que ya se ha visto, llevarlo a un terreno que seguro que os va a interesar mucho, porque es una de esas materias donde se pone de relieve la necesidad de contar con una buena técnica para conseguir memorizar. Y he tomado como ejemplo algo que seguro que a la gran mayoría de vosotros os va a sonar sumamente familiar. Además, lo voy a hacer trabajando sobre la misma que utilicé yo, el mismo texto que utilicé yo para aprobar mis oposiciones. Para empezar, voy a utilizar esto que ya tengo aquí entre las manos para dejar sentada una cuestión. Esto no es lo que yo recomiendo. Lo que ahí veis subrayado, lo que ahí veis trabajado es fruto de mi yo, el principiante. Lo que os voy a contar ahora supone ir más allá. No quiero decir que esto esté mal, pero ya sabéis como en otros vídeos he defendido precisamente lo contrario. Ser selectivos a la hora de subrayar, ser selectivo con la información, utilizar etiquetas, utilizar tags, utilizar fogonazos de memoria, que son enlaces precisos y directos a contenidos en nuestros bloques de memoria. Subrayando así al completo es difícil establecer esas técnicas de diferenciación o de selección de memoria que nos van a funcionar. Pero como digo, este fue el texto que yo utilicé hace ya muchísimos años para memorizar. Por tanto, esto está trabajado en una etapa en la que no había puesto en práctica todo esto que os digo. Hoy, precisamente como ya conozco, al menos un poquitín, cómo se hace, es por eso precisamente por lo que me permito el lujo de criticarme a mí mismo. No quiere decirse con esto que esto esté mal necesariamente, pero no es lo que yo quiero defender ahora. Yo quiero ir, como dije antes, un paso más allá. Quiero proponer un sistema, quiero proponer una técnica que permita ser mucho más eficaz que aquello otro que consiste en subrayarlo todo y cargar nuestra memoria, haciendo que se nos olviden las cosas. Yo propongo algo ahora que te va a permitir retenerlo más fácilmente. Vamos a fijarnos en aspectos concretos y esos son los que te van a llevar al resto. Lo primero, y como tantas veces digo, la importancia de trabajar el material. Estamos hablando de la primera vuelta. Fijaos, tenemos aquí el artículo 1 de la Constitución Española. Y ya sé lo que está pasando por tu mente. Justo lo mismo que he pretendido. He copiado y he pegado el artículo 1, en concreto el apartado primero del artículo 1 de la Constitución Española, tal cual. Y efectivamente estás pensando, qué feo que se ve. Apretado, letra pequeña, con un interlineado rácano y cicatero. Así no se ve nada y te vas a dejar los ojos. La labor te va a ser mucho más dura. Fijaos cómo varía la cosa si hacemos así. Sigue siendo el contenido el mismo, exactamente el mismo, pero al haber utilizado una letra más grande, al haber aplicado sangría o rectificado, al haber ampliado el interlineado o espacio entre las líneas, esto visualmente ya resulta menos farragoso, o por lo menos, siendo igualmente farragoso en cuanto al contenido, que lo es, porque sigue siendo el mismo, por lo menos nuestra vista va a trabajar más descansada. Y eso implica eliminar fatiga del estudio, que también es otro de los elementos muy a tener en cuenta. Y ahora le voy a dar una vuelta de tuerca a esto. Fijaos cómo cambia la cosa si aplico la técnica de Jack el Destripador y troceo. Exactamente lo mismo, exactamente el mismo contenido. Pero fijaos cómo lo he llevado a otro nivel y lo he desmenuzado. Sigue siendo exactamente lo mismo. Parece que fuese un poema, una poesía, pero no lo es. Es el artículo 1 de la Constitución Española desmenuzado. ¿Qué he hecho con esto? Esto que tenéis ahora por delante, esto ya implica una lectura comprensiva y analítica. Y fijaos todavía si lo llevo aún más allá, tal y como lo veis ahí.
Ahí veis que la diferencia ha consistido en que ya además he subrayado en rojo dos palabras que me parecen cruciales. El se constituye y el propugna. Y diréis, ¿y por qué esas y no otras? ¿Y cómo voy a saber yo cuáles? Bueno, déjame que me explique, ¿vale? Esto era una simple aproximación al material preparado, a la confección, a la elaboración del material a la hora de estudiar. La gran diferencia que hay entre lo que estáis viendo en la pantalla y esto otro. Bien, pues ya tenemos preparado el artículo 1 de la Constitución Española. Daos cuenta como esa preparación, como dije antes, es algo crucial para luego posteriormente iniciar la tarea de memorización. El aspecto básico que hay que memorizar en este momento, o que conviene explicar, mejor dicho, no os voy a hablar de memorizar más, que conviene explicar en este momento es que para, bien sea un precepto, bien sea un artículo, el artículo 1 de la Constitución Española o el que sea, bien sea un parrafillo, en esa segunda fase de la lectura de asociación a la que me he referido en otro vídeo, resulta crucial intentar comprender, intentar captar, aprender la esencia del párrafo y destacar de su esencia un par de palabras, una o dos palabras que nos permitan toda la construcción íntegra. En el caso concreto del artículo 1 de la Constitución Española veis que he tomado en rojo dos expresiones. Fijaos como realmente muchos ya os conoceréis este precepto. Precisamente he utilizado el artículo 1 porque sé que lo conocéis. También sé que muchos os enfrentaréis a artículos como este o similares y no sabréis qué quiere decir. Frases, párrafos, artículos como este tienen mucha información densa y mucha tiene significado, otra no lo tiene y en ocasiones se utilizan palabras que son fácilmente comprensibles de un primer vistazo. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Hay varias cosas que, bueno, yo porque estoy acostumbrado, estoy habituado, este precepto me lo grabé a fuego, pero de primeras hay algunas cosas que, especialmente si no has hecho la carrera de Derecho, te pueden sonar un poco extraño. Entonces, en la fase segunda de lectura de asociación, lo primero que habría que hacer sería, me gustaría poder hablaros directamente, que yo saliese directamente así, no parezca que tengo que desviar. Y ahora me estaréis mirando, todos estaréis mirando allí. Estaréis diciendo, durante el vídeo estuve viendo a John Travolta. Bien, como decía, durante esta primera fase de la lectura o de la fase de asociación, va a resultar muy importante tomar expresiones que nos permitan cimentar, establecer son los cimientos, la base, la estructura de lo que luego vamos a apuntalar en la memoria. Entonces, el artículo 1, que como digo, probablemente conozcáis, algunos no, otros sí, hasta la saciedad, lo que hace es contarnos cuál es la fórmula del Estado español, del Estado como organización política. Y por tanto te dice a su vez cuáles son los pilares, la esencia de su ordenamiento jurídico. Entended que el ordenamiento jurídico, para los que no lo sepáis, es un conjunto de leyes, y lo digo de forma muy sencillita. Por tanto, lo que hace el artículo es decir que España como Estado tiene tal forma y propugna tales valores de su ordenamiento jurídico. Es decir, España como Estado, como organización política, tiene esta forma, plus. Y tiene un ordenamiento jurídico que tiene como valores superiores tal, tal, tal y tal. Por tanto, esas son, en una primera lectura del precepto, no se te quedará mucho. A lo mejor los palabras raros te llaman la atención, pero no se te habrá quedado mucho. En una segunda lectura, o tercera, o las que hagan falta, llegarás a la convicción de que el precepto está haciendo dos cosas. La primera, repito, definir cuál es la fórmula del Estado. Y segundo, establecer cuáles son los valores superiores de su sistema legal, de su ordenamiento jurídico. Por tanto, como son dos las cosas fundamentales que hace este precepto, para apuntalar la construcción memorística, yo tomo los dos verbos, en este caso creo que son verbos, expresiones, que sirven para desarrollar esa idea básica o esas dos ideas básicas. España se constituye y propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico. Ya sé que son dos palabras feas, pero precisamente eso las convierte en llamativas. Constituye, propugna, constituye, propugna, constituye, propugna.
Por tanto, me he tomado la licencia de hacer del constituye y del propugna los dos atajos de memoria básicos para este artículo, que además puede que sean los más difíciles, lo admito, pero precisamente bombardeando una y otra vez, repitiendo, recordad la tercera fase de la memorización. Es como un saco de boxeo. Imaginaos un entrenamiento, esto es de cardio box, saco de boxeo, pim, pam, dale, constituye, propugna. Y así es como funciona. Como digo, sigo investigando fórmulas de memoria, pero hasta la fecha, aunque pueda haber algún truquillo, atajo, aunque pueda haber alguna de estas cuestiones que hoy os cuento, creo que nada sustituye la fuerza del trabajo, en este caso manifestada en la repetición y repetición, el trabajo, se constituye, propugna, así, constituye, propugna, y ya con eso tiene los dos pilares básicos sobre los cuales vas a construir todo el bloque de memoria. Ya has conseguido dar un paso más, ya sabes que en el artículo se te cuentan dos cosas, una que es cómo se constituye el Estado español y otra, cuáles son los valores superiores que se propugnan del ordenamiento jurídico. Por tanto, vuelvo a tomar otra vez ese pantallazo antes que os puse de ejemplo. En mi fórmula, una vez que he ido poco a poco deconstruyendo el artículo tal como aquí lo podéis comprobar, lo que haría sería subrayar en rojo el se constituye y el propugna, justo como... Daos cuenta, tenemos la primera parte que es la que dice cómo se constituye España y tenemos la segunda parte que nos dice cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico. Aquí, en definitiva, al dividir en dos, estamos nuevamente aplicando la técnica de Jack el Destripador, divide y vencerás. Voy a bombardear la primera parte. Voy a bombardear la primera parte de España se constituye. Y aquí, por ejemplo, nuevamente viene muy bien hacer uso de la lectura comprensiva, Estado social y democrático de derecho. Vamos a recapacitar, vamos a plantearnos por un momento, vamos a pensar en qué consiste esto del Estado social y democrático de derecho. Democrático de derecho, muchos podéis entender fácilmente que es la fórmula, es el tipo, la modalidad, la opción política, legislativa, por la cual se optó en el proceso constituyente en el año 1978 y después de la transición. Había que darle una fórmula al Estado. Aquí se hizo una básica, se podrían añadir muchos adjetivos calificativos, pero básicamente el artículo 1, siendo el primer precepto, el primer artículo de la Constitución, quiso establecer las bases, los rudimentos, los elementos más esenciales de cómo iba a ser este país, este Estado, a nivel jurídico legal. Y se utilizaron tres expresiones: social, democrático, de derecho. El orden es importante cuando tengáis que memorizar. A lo mejor en un tipo test no es tan importante, salvo que la elección entre A, B, C, D sea precisamente este mismo orden: Estado social, democrático, de derecho. A lo mejor no importa decir derecho, democrático y social, pero si tienes que cantar, o incluso aunque sea test, yo te recomendaría que hagas el esfuerzo de aprendértelo por orden. Y además te voy a dar una regla, o te voy ahora a enseñar un pequeño truquín que te va a permitir hacerlo por orden. Pero seguimos, estamos hablando de momento de la lectura comprensiva, de la segunda fase de las del método de Klemm, asociación. Leemos y entendemos. Recordad, ya hemos hecho una lectura sencillota, ya hicimos anoche, por ejemplo, una lectura sencillota para ver cómo podía ser esto. Esta mañana, cuando nos enfrentamos por vez primera al tema, también hicimos una lectura más o menos rápida. Después cogimos las 3 primeras páginas del tema y también hicimos una primera lectura que nos llevó 10 minutillos. Y ahora ya cogemos el primer folio, el artículo 1, y volvemos a leerlo. Ya hemos hecho esta lectura, hemos visto cómo nos quedamos con las dos fórmulas, el se constituye y propugna. Y ahora estamos con el se constituye. Y dentro del se constituye, ahora lo que tenemos que hacer es pensar, venga, ¿en qué se constituye? Vamos a ver, ¿esto cómo lo hemos hecho? ¿Esto qué es España? ¿Esto qué es este país? ¿Cómo hemos querido que sea jurídicamente, legalmente? Social, democrático y de derecho. Bien, ¿qué significa social? Bueno, pues social es mucho más allá que irse a hablar con otro y darle a la lengua. Os podéis imaginar que si estamos hablando del texto constitucional, estamos hablando de la norma suprema del ordenamiento jurídico, estamos hablando de la norma de normas, de la Carta Magna. Todos los nombres que le queráis poner serán igualmente acertados en este sentido. No es algo puramente vulgar, estamos hablando de algo jurídico, de algo técnico jurídico. Por tanto,
A efectos memorísticos, si tú quieres asociarle otro significado porque te sea útil para que tu memoria lo enlace, me vale, me parece perfecto. Pero tienes que saber que el social significa un Estado que se preocupa por sus ciudadanos. Eso es el Estado social. También asociado al estado del bienestar, welfare state. Esto proviene del ámbito anglosajón. Dicen que fueron los ingleses a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de un par de informes que elaboró un señor, un lord británico, empezó a tomar preocupación por la necesidad de cubrir la sanidad, de cubrir la alimentación de todas aquellas personas desfavorecidas que no podían procurárselo por sí mismos. Eso es el estado social. Social, preocupación por lo social. ¿Vale? Lectura comprensiva, social, ya sé lo que significa social. Siguiente, lo fácil. Democrático. Creo que no hace falta que te lo explique. Democrático. Elegimos entre todos, aunque luego el sistema DONT establezca variaciones en función de la población, de una región u otra, pero en esencia somos nosotros los que elegimos a nuestros gobernantes a través de un proceso público, que es el proceso electoral, con una serie de garantías. Eso es la democracia. Por tanto, Estado social, que se preocupa por sus ciudadanos. Democracia, elegimos a nuestros representantes entre nosotros mismos. Y por último, de derecho. ¿Qué significa un Estado de derecho? Lo habrás oído 1000 veces en las noticias. Pues que aquí las cosas se hacen porque lo dice una ley. Y se hacen como lo dice la ley. Y estamos todos sujetos al imperio de la ley. Y cuando digo el imperio, no me refiero al imperio contraataca, ni al imperio galáctico. Me refiero al imperio de la ley. Significa que esta norma que antes os he enseñado y que he hecho yo de mi texto de la Constitución, esto es lo que nos rige. Si tenemos un problema hay que acudir a esto. Esto es la herramienta básica para que no volvamos a la época de las hachas y de las piedras. Los conflictos los solventamos con esto. Todo viene dado por esto. Esta es la norma básica, luego hay otras muchas que la desarrollan. Por ejemplo, es esta. Y si alguien tiene un problema, acude a la ley. Un político se rige por la ley. Un juez se rige por la ley. Un juez tiene que aplicar la ley. Los particulares en sus relaciones, básicamente, aunque no lo sepan, se rigen por la ley. Aunque te parezca mentira, aunque la cosa más insospechada creas que está fuera del marco legal, no lo está. ¿Cómo tiene que ser este bolígrafo, la tinta? ¿Cómo tiene que ser el código de barras? Hay decretos, hay reglamentos, hay normas que regulan hasta lo más mínimo cuestiones tan básicas como esto. Échale un vistazo al BOE y verás las normas que se publican día a día. Te llevarás las manos a la cabeza. Saber qué tipo de cosas se regulan. La ley está en todos lados. Por tanto, Estado social, democrático, derecho. Ya tienes las tres bases y ya tienes la construcción de la primera parte del artículo 1 de la Constitución española. España se constituye en un Estado social, democrático, de derecho. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. ¿Te ha podido costar memorizar la palabra se constituye? ¿Qué es eso de se constituye? Se establece, se hace así. Constituir es crear. Constituir está asociado a dar nacimiento, a hacer que algo sea de una determinada forma. Y lo vas a tener que memorizar. Ya sé que es un palabra feo, pero hay que memorizarlo. Y con el tiempo no te costará. España se constituye en un Estado social, democrático, de derecho. Y ya tienes la primera parte del artículo. ¿Yo qué hago en este momento? Imaginaos que estamos hablando no de un artículo, sino de un párrafo con una información que nos interesa. Yo ahora me levanto y canto. Me levanto y digo, y me pongo a pasear. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. España se constituye, papá. Y plan. Y trabajo la tercera fase de la memoria, la de repetición. Y no solamente lo escribo, sino que me oigo. Además, ¿qué he podido hacer durante ese momento? Y esa expresión que utiliza la Constitución española es la de propugna. ¿Y qué propugna? Propugna es que establece. Bien, España, que se constituye en un Estado social y democrático de derecho, se constituye como tal y propugna. O sea, daos cuenta, como dije, que en definitiva lo que hemos hecho ha sido diseccionar el precepto utilizando dos verbos. El sujeto es España. ¿Y qué hace España como sujeto? En este caso es un ente público, es un Estado, un país en este artículo. Se constituye y propugna. España se constituye y España propugna.
Lo que ocurre es que es una oración compuesta, compleja, y por tanto se ha utilizado un solo sujeto con dos verbos. España se constituye en y propugna. Entonces, ahora ya estoy en la segunda parte, en la de España propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Bien, aquí hay algo más de materia, es un poco más complejo que la primera parte, porque es propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, tal, y dice 4. Dejamos los 4 a un lado. Los 4 va a haber que memorizarlos como hemos memorizado social, democrático y de derecho. Vamos a tener que memorizar en este segundo apartado libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y ya tiraremos de regla mnemotécnica. Pero de momento lo que hay es básicamente que entender la segunda fase o la segunda parte de esta expresión compuesta, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Y si queréis tiramos también de reglas mnemotécnicas. Valores superiores, VS. De su ordenamiento jurídico, OJ, VSOJ, valores superiores de su ordenamiento jurídico. Pero párate a pensarlo mejor. Antes que tirar de regla mnemotécnica, mejor intenta comprender. Reserva las reglas mnemotécnicas. El abuso de las reglas mnemotécnicas puede llevar a que no sirvan para nada, porque tengas tantas en la cabeza que en un momento dado no salga. Por tanto, yo creo que hay que reservarlas para las enumeraciones o para un catálogo, un elenco, para una batería de datos, cifras, como pueda ser libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. Yo creo que ahora es preferible memorizar lo de que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Creo que para eso es preferible no tirar de regla mnemotécnica, pero si quisieras, ahí tienes una. Pero bien, yo propongo, en vez de usar la regla mnemotécnica, darle un par de vueltas, pensar. Bien, lectura comprensiva. Segunda lectura de asociación. Propugna, ya sabemos qué es propugna. Y si no, tira de diccionario de la Real Academia. ¿Qué significa propugna? Y memoriza. Ah, vale, propugna dice que establece. Bien, pues España establece como valores superiores. ¿Qué es un valor superior? Pues claro que sabes que es un valor superior. A lo mejor si no te paras detenidamente a leer el precepto, no entiendes, se te atraganta todo, se te junta el ordenamiento jurídico con el valor superior, se te mece el democrático con el de derecho, con la justicia por aquí y no entiendes nada. Pero si te paras a leerlo detenidamente, claro que sabes lo que es un valor superior. ¿Qué es un valor superior? En definitiva, son postulados propios de un texto constitucional. Y lo importante es saber que en este momento lo que está haciendo el precepto es decirnos cuáles son esos postulados superiores que se superponen al resto, que inspiran el resto, que establecen los límites del resto y que en todo caso tienen que observarse siempre: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y eso es en esencia lo que dice esta segunda parte del artículo 1. Del apartado primero del artículo 1 de la Constitución Española, que España se constituye en Estado de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, tal. Ya sabes lo que es un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no es sino un conjunto de normas, las leyes. Todas las leyes se las llama ordenamiento jurídico. Luego las puedes dividir, catalogar: públicas, privadas, de derecho civil, mercantil, etcétera, constitucionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, reales decretos de urgencia, lo que tú quieras. Pero todas ellas forman el ordenamiento jurídico. Entonces, en esencia, lo que te dice este párrafo del apartado primero del artículo 1, que realmente no es un párrafo, pero bueno, yo lo he diseccionado como párrafo, pero tú tienes que recordar que no se trata realmente de un párrafo, se trata de una disección artificial a efectos memorísticos, que los valores superiores del ordenamiento jurídico español son tal. Y eso es lo que dice el precepto. ¿Qué propugna? Que los valores superiores de su sistema de leyes, que es decir, que los principios más importantes de todo su sistema legal son tal, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico. Y ahora ya necesariamente tienes que memorizar los que vienen: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Creo que no hace falta que te expliquen qué consiste la libertad, creo que no hace falta que te expliquen qué consiste la justicia, creo que no hace falta hablar acerca de la igualdad, y el pluralismo político, en definitiva, creo que sea necesario explicarlo. Entronca directamente con la fórmula del Estado democrático, con que haya distintas fuerzas políticas de distintas ideologías, tendencias, y que luego sea el sistema de mayorías, el sistema de votos el que se termine imponiendo. Pero en definitiva, todas las normas tienen que ser respetuosas con esa pluralidad de ideología. Y eso hay que memorizarlo, y si quieres aquí, pues tiras de colorines o de las mismas reglas mnemotécnicas que te dije antes. Ponemos un ejemplo.
Bueno, pues ya sabes que teníamos el propugna marcado en rojo. Eso podría dar lugar a excluir el color rojo, pero bueno, yo lo voy a volver a utilizar, por ejemplo, para valores superiores. A lo mejor lo que hago, si utilizo el mismo color, y repito, esto es algo que ha de quedar a vuestra libertad, aquí me he tomado la licencia de enmarcarlo con rotulador, aquí simplemente ya lo subrayo, para visualmente establecer diferencias, para que el código de colores no me confunda, para yo saber que hay un elemento diferenciador, que por una parte está el tag o etiqueta, que es el propugna, como lo era el constituye antes. Recuerda, aquí el tag era este, aquí el tag de memoria es el se constituye, y a partir de aquí hacemos la construcción. Y vamos a decir, por una parte, valores superiores, y luego en azul, de su ordenamiento jurídico. Y así estoy descomponiendo. ¿Vale? Visualmente ya sé que llevo el tag de memoria. El tag de memoria propugna como valores superiores, rojo, de su ordenamiento jurídico. A mí, por ejemplo, siempre se tendía a olvidarme el su. No sé por qué demonios yo siempre decía del, pero es su. Si quiero ser muy preciso y quiero cantar bien cantado, sé que es un su. A lo mejor aquí sí que conviene utilizar algo que sea un poco más llamativo, como por ejemplo esto. ¿Vale? Para recordar que es un su, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Si queréis aquí podríamos haber utilizado, aunque yo no lo recomiendo, pero por poner un ejemplo, valores superiores de su ordenamiento jurídico. Aquí tenéis una regla mnemotécnica de la primera parte de este segundo bloque. Y aquí podemos hacer otra regla mnemotécnica. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Y ahí tenéis otra regla mnemotécnica. Luego, a la hora de subrayarlo, pues también aquí utilizaré códigos de colores. Daos cuenta que para empezar, a la hora de confeccionar este esquemilla del artículo, lo he hecho como si fuese un árbol con sus raíces. Es decir, el tronco básico va a ser el España. Luego he ido descendiendo por niveles. El se constituye por un lado y el siguiente nivel era el propugna. Y a su vez dentro del propugna hay otro nivel, el de los valores superiores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los he puesto no pegados aquí, sino aquí. Esto es algo visual, que a mí me funciona. Para ti puede ser otra cosa, pero yo he querido hacerlo así, porque sé que así funciona una estructura. Es decir, si tenemos un artículo 1 y yo sé que el artículo 1 de la Constitución española realmente, aunque sea un único párrafo, encierra dos conceptos o ideas, pues he dicho España y aquí hago la primera raíz, se constituye con todo su bloque y este es el tag. Y la segunda parte es el que propugna. ¿Vale? Este es el tag como valores superiores del ordenamiento jurídico y ahora aquí como desciende la raíz a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Veis? La estructura de raíz para descomponer, desmembrar, ir descendiendo por niveles. Es una especie de mapa de memoria que vamos a utilizar para la construcción memorística, que como ya he dicho, pivota sobre dos ejes centrales, el constituye y el propugna. El resto va asociado a estos dos pilares de memoria básicos que hemos tenido que esforzarnos en aprender. Aquí, si queréis, los reforzamos con las reglas mnemotécnicas, esta y esta. Pero os garantizo que a base de repetir y repetir y repetir no va a hacer falta regla mnemotécnica ninguna, sino que serás capaz de pasearte y si eres capaz de cantar esto una y mil veces se te va a quedar en la memoria a fuego. Bueno, pues espero que os sea útil y nada, a ver, seguiremos ahondando sobre las técnicas de memorización. Muchísimas gracias por estar ahí aguantando estos rollos. Venga, hasta la próxima.